dentro de la pantalla. Ante el elogio, los guerreros adoptaron de forma inmediata una postura de saludo marcial como una muestra de respeto hacia el maestro. La complacencia disimulada recorría el rostro de los guerreros, pues concluyeron haber cumplido, al menos en esta ocasión, con las expectativas de su maestro. Sin embargo, el maestro, Sifu, no había terminado de hablar. La ardiente severidad puesta en las palabras críticas siguientes los trajo de vuelta a su realidad. Si lo que querían era decepcionarme. Tigresa, más velocidad; mono, más velocidad; grulla, altura; víbora, sutileza; mantis. Los infinitos espectadores, quienes inicialmente catalogaron a Sifu como un maestro paciente y gentil con sus estudiantes, a juzgar por el comportamiento sumiso que había demostrado, nuevamente se sentirían engañados por el hombre de personalidad tan complicada que logró sorprender a todos, una vez más. Ahora dándose cuenta que el viejo panda, a pesar de su apariencia bonachona inicial, es, en realidad, un individuo complejo, como maestro, es bastante severo, al punto de dar críticas bastante directas, sin rodeos. Viendo la personalidad real de Sifu, jóvenes aprendices de la disciplina, quienes deseaban conocer al hombre para recibir dirección y retroalimentación, ahora se arrepentían de sus propias declaraciones. Sifu, antes que pudiera emitir un juicio acerca de las deficiencias del último de sus estudiantes, fue interrumpido por un individuo reconocido por el viejo panda como el mensajero, Zeng, quien sumisamente y entre susurros intentó llamar su atención para no irritar al fácilmente irritable panda, fallando muy miserablemente, pues, apenas mencionó su nombre, el viejo panda estalló en un grito interrogante que, al tiempo que apuntaba amenazadoramente con la flauta al pobre ganso que, acobardado, emitió un grito bajo por la repentina acción del viejo panda. Aún así, no quería irritar más a Sifu. A razón de este hecho, comunicó el mensaje, haciéndole saber al mencionado que el maestro, Wei, deseaba verlo. La molestia creciente del viejo maestro fue inmediatamente aplacada por la mención del legendario hombre que despertó las alarmas en la mente de Sifu. Él mismo, sin demora, luego de salir del trance, se condujo corriendo al encuentro con el maestro. Este comportamiento no pasó desapercibido por los infinitos espectadores. Gracias a las pantallas que brindaron información crucial acerca de este mundo, reconocían el nombre del legendario maestro del Kung Fu, a quien muchos de los espectadores deseaban conocer, y ahora mucho más, a razón del comportamiento anormal del viejo panda que, a la percepción analógica de muchos, Sifu ahora se mostraba más como un niño que es llamado por un adulto respetado o, en otro sentido, un hijo que es llamado por su amado padre. En este caso, un alumno que es solicitado por un viejo y apreciado maestro, lo cual, indudablemente, causó una excelente primera impresión del hombre que, sin estar presente o mostrarse hasta ahora, y que solo saben de él por menciones, por alguna razón, empezó a ganarse el cariño y respeto de muchos de los infinitos espectadores, quienes para este punto estaban ansiosos por conocer al mencionado maestro, Wei. En un cambio de escena, se mostró a Sifu ingresar corriendo al conocido Palacio de Jade, cuyas imponentes puertas, tras su ingreso, fueron cerradas por la servidumbre a cargo, dejando la gran cámara sumida en una oscuridad parcial. Antes de continuar, Sifu se tomó un tiempo para calmar su agitación, disminuir su estrés y ansiedad para estar presentable ante el honorable maestro. Emitiendo una última exhalación controlada, adoptó una postura de respeto tradicional china hacia el maestro. Maestro, Wei, ¿desea verme? ¿Ocurre algo?, expresó Sifu con un atisbo de ansiedad e incertidumbre, al tiempo que dirigía una mirada suplicante al hombre frente a él, teniendo una expresión bastante complicada que solo podía distinguirse malestar. Asimismo, una sospecha ligera que solo pensaba en el peor de los escenarios. Frente a él, yacía erguido con firmeza, sobre una pulida superficie de jade, un bastón de madera rústica y de constitución bastante delgada, con una apariencia un tanto peculiar. En su cima, postrado en perfecto equilibrio, se muestra un gran caparazón, del cual empezaron a brotar 4 extremidades, que se aferraron al objeto mencionado para posteriormente bajar por él mismo, al tiempo que se asomaba una cabeza bastante alargada. En ese instante, como la vez anterior, se mostró un cuadro de descripción: nombre, Wei, raza /especie, tortuga de los Galápagos, edad, desconocida.
Habilidades: agilidad excepcional, velocidad absurda, su alta velocidad lo hacen casi invisible ante sus enemigos, fuerza física excepcional, explosividad muscular excepcionalmente alta, resistencia física y mental excepcional, flexibilidad absurdamente alta, voluntad inquebrantable, imposible que sea doblegado, equilibrio sobrehumano, sabiduría profunda, intuición superdesarrollada, tiene una capacidad notoria para comprender la naturaleza de los seres y las cosas, paciencia inagotable, dominio corporal absoluto. Tiene un dominio absoluto de los músculos de su cuerpo, al punto poder utilizar cada gramo de fuerza muscular y focalizar está en un punto para conectar golpes tan potentes que tienen el potencial infinito de incapacitar a un enemigo, incluso con la fuerza de impacto de un único dedo. Experto acróbata, destrezas, maestría absoluta en Kung Fu, dominio absoluto del combate desarmado, maestro experto en el combate con bastón, es capaz de utilizar este objeto como una extensión de él mismo, estratega excepcional. Su vasto conocimiento y experiencia de vida le hacen capaz de planificar y anticipar el movimiento de sus adversarios. Mentor excepcionalmente competente, tiene facilidad para guiar a los otros por un buen camino, sabiduría de consejeros, sabe cómo y cuándo dar consejos, adaptándose a las necesidades del receptor, guía espiritual, inspiración, técnicas de evasión de muy alto nivel, técnicas defensivas de muy alto nivel, poderes, trascendencia. Su profundo conocimiento de la vida y la muerte lo hacen capaz de trascender la existencia física, conexión profunda con el chi. Su alto nivel de comprensión y conocimiento de la energía vital de su universo lo hacen capaz de dominar esta a niveles nunca antes vistos. Gran longevidad. Habilidad especial, visión profética, es capaz de prever eventos futuros, visión profunda, es capaz de ver el potencial oculto de los otros, empatía súper desarrollada. Es capaz de comprender a todos los individuos y saber sus intenciones, armonía, su sola presencia transmite paz e influencia a otros. Golpe a los nervios, tienen el potencial de noquear e inmovilizar partes del cuerpo de los oponentes con un golpe certero a los nervios asociados con la parte del cuerpo afectada, fuera de la pantalla. En un principio, cuando los infinitos espectadores contemplaron al maestro, Wei, se decepcionaron, pues, lo único que veían era un anciano, incluso más viejo que Sifu. Si bien, muchos aprendieron a no dejarse llevar por la apariencia, a razón de lo visto anteriormente, otros con el gen de la estupidez, continuaban cometiendo el mismo estúpido error, no siendo una sorpresa, en lo absoluto, su reacción de incredulidad y asombro, que fue mayor a la de sus semejantes, cuando contemplaron el cuadro de descripción, dejando nuevamente un hecho bien en claro, no volver a subestimar este mundo y a sus individuos, en especial a este. Comprendiendo ahora, el por qué es el fundador de este arte marcial. Multiverso animado, Universo Kung Fu Panda, un mes antes de la huida de Tai Lung, Valle de la Paz, restaurante familiar del señor Ping. Una expresión exagerada de sorpresa e incredulidad infantil, yacía grabado permanentemente en Po, quien no podía concebir como verdad lo que veía. Y no porque dudara de la procedencia de la información, sino por la magnitud de las capacidades del legendario maestro del Kung Fu que dio inicio a todo. No sabía qué decir, apenas podía murmurar incoherencias mientras constantemente desviaba su atención entre su padre y la pantalla, en un intento por dar a su padre su opinión. No pasó demasiado antes que Po estallara en un grito al cielo que obligó a su padre a cubrirse los oídos. ¡Qué bárbaro! Lo estás viendo, papá. El maestro, Wei, es tan increíble, Po. Regañó el señor Ping por el grito inicial. Sí, lo estoy viendo, pero, por favor, cálmate un poco, hijo, o destruirás mi establecimiento más que los otros brutos que se fueron sin pagar. Con esta verdad, Po expresó una disculpa sumisa y sincera, acompañada de la típica excusa de haberse emocionado de más. Acto seguido, volvió su atención a la pantalla, de la que no despegó la vista mientras recorría en su plenitud el cuadro de descripción, teniendo la expresión de un niño que acaba de conocer a uno de sus mayores figuras de inspiración. Ensimismado en su acción, Po deseaba poder conocer a estas personas algún día, abandonar su vida de un simple mesero y hacer realidad su sueño de convertirse en un guerrero bárbaro, ampliamente respetado y reconocido como siempre había soñado. Esta expresión no fue pasada desapercibida por el señor Ping, quien cambiaba su atención entre la pantalla y su hijo,
cuestionándose si era esto lo que su hijo deseaba. Mientras tanto, en el patio exterior de entrenamiento del Palacio de Jade, los 5 furiosos yacían contemplando la pantalla con distintos grados de sorpresa como incredulidad. Incluso, la siempre inexpresiva Tigresa, para este momento, con los ojos bien abiertos, era incapaz de disimular u ocultar su sorpresa. Antes creía que el maestro, Oogway, era increíble, pero es mucho más increíble de lo que pensé. Nunca me imaginé que este sería el alcance completo de sus habilidades, comentó Grulla, entre tartamudeos, luchando por comunicar lo que todos estaban pensando ahora. Pues, te equivocaste, no es solo increíble, es mucho más que increíble. No creo que existan palabras para definir qué tan sorprendente es. Compararme con él me hace sentir pequeño. En un sentido figurado, que te estoy viendo, mono, y sé que pensabas hacer un comentario sobre mi tamaño, comentó Mantis, cuya sorpresa no abandonó su expresión, hasta sus últimas palabras que reflejaban irritación controlada, al tiempo que le apuntaba con su espolón. Tranquilízate, amigo, no pienso molestarte con eso. Solo quería decirte que me siento igual, y dudo que seamos los únicos. Nos supera en todos los aspectos. Es veloz, ágil, fuerte y un acróbata seguramente, mucho mejor que yo. Pero supongo que es normal, después de todo, es nuestro maestro y maestro de nuestro maestro, concluyó Mono. Es cierto. Aún así, es sorprendente el nivel de habilidad y maestría del maestro, Oogway. No es solo un guerrero notable, sino también un maestro excepcional, comentó Víbora, con nada más que admiración por el hombre en pantalla. Es una lástima que este espejo extraño no ilustre sus habilidades, comentó Tigresa, tan poco informativa como era costumbre, pero internamente deseaba con todo su ser testigo de las habilidades que más le han llamado la atención, como el dominio corporal. Estoy de acuerdo contigo, Tigresa. Siempre me he preguntado cómo hace el maestro para tener visiones. Me hubiera gustado ver eso, compartió Víbora, a lo cual todos estuvieron de acuerdo, mientras respectivamente cada uno compartía su opinión personal acerca de lo que deseaban conocer más a fondo sobre el maestro Oogway. Mientras tanto, en el árbol de duraznos de la sabiduría celestial, un atónito, Sifu, contemplaba a su maestro con mucha más reverencia, luego de lo mostrado en pantalla. Toda su vida confió en las enseñanzas ancestrales que su maestro le legó, incluso en aquellas lecciones que, para un joven, Sifu, no tenían sentido ni peso por el simple hecho de no comprender estas. Sin embargo, confió en sus enseñanzas, como un hijo confía en que su padre para que le instruya sobre cómo afrontar los desafíos de la vida y el universo, y nunca se ha sentido decepcionado de ninguna forma. Sifu siempre se preguntó cómo lo hacía. ¿Cómo siempre tenía razón? ¿Cómo nunca se equivocaba? Y siempre se lo preguntó, durante su vida entera, y ahora conocía la verdad, ahora todo tenía sentido. Sin poder contener su deseo por preguntar, Sifu quiso cuestionar a su maestro para aliviar su curiosidad y salir de su shock. Maestro, usted. Sin embargo, fue interrumpido en el acto por Oogway, quien, dedicándole una mirada jovial y comprensiva, como si un anciano estuviera viendo a un curioso niño que nada en confusión, le sonrió sin ninguna preocupación por lo descubierto sobre él. Acto seguido, le dio su respuesta. Sí, la pantalla no miente, Sifu, todo eso puedo hacer, humildes trucos que aprendí a lo largo de mi vida. Humildes trucos. Dándose cuenta de su exaltación, Sifu se calmó. Entonces, ¿usted vivirá para siempre? ¿Nunca me abandonará, maestro? Cuestionó Sifu, dejando escapar un atisbo de inseguridad al hablar. ¿Qué es vivir para siempre, Sifu? ¿Realmente morimos? ¿Existe algo después de la muerte? ¿Reencarnamos o transmutamos para volvernos un todo con el universo nuevamente y repetir un interminable ciclo? ¿Qué es la muerte? ¿Es un estado permanente o temporal? ¿O solo es el siguiente paso para alcanzar un estado mayor? Son tantas preguntas para hacerse que no tienen una respuesta clara, divagó Oogway, por un momento, mientras su mirada se perdía en la lejanía del cielo azul, para luego volver a centrarse en su alumno para primero reír sin malicia para proseguir. No vale la pena preocuparse por incógnitas que solo suman malos pensamientos a nuestra vida. La vida está para ser vivida y no para vivir preocupado por cosa como la muerte.
Todos moriremos algún día, Sifu, no hay excepciones. Es una regla fundamental de vida. Todo lo que vive, un día, tiene que morir. Es lastimoso que la muerte sea vista como algo malo, y no como parte de nuestra vida. Sé que temes al abandono, mi amigo, pero recuerda, no estás solo, solo estás ciego y no te permites ver. La muerte es el comienzo y el fin. Todos morimos, incluyéndome. Nuevamente, Sifu se sentía frustrado por no comprender las divagaciones de su maestro. Existen momentos como el actual, en los cuales Sifu podía volver a experimentar la incomodidad por verse nuevamente como el inexperto estudiante que fue algún día. Ahora, como muchas veces en el pasado, se sentía molesto, pues, aunque respetaba a su maestro y sabía que éste siempre le desearía lo mejor, asimismo, que siempre sabía qué decir, incluso cuando esto podía provocar su ira, le molestaba por alguna razón que ni él mismo podía distinguir. Para simplemente olvidar este sentimiento, optó por hacer una pregunta más. ¿Cuánto tiempo ha vivido, maestro? Quién sabe, el tiempo es relativo, Sifu. Ayer, puede ser hoy puede ser ayer, del mismo modo que, mañana, puede ser ayer u hoy, en diferentes lugares. Pero si lo que buscas es una respuesta simple, diré, mucho tiempo, respondió Wei, quien volvió su mirada a la pantalla. A veces, sus respuestas enigmáticas podían resultar tediosas para Sifu, como ahora, por la misma razón, ya resignado, simplemente volvió su mirada a la pantalla, liberando su frustración a través de un audible suspiro. Multiverso anime, universo Baki, preperiodo de los condenados a muerte, antigua mansión familiar de Emi Akesawa, sala principal. Todos los presentes, con la excepción más que obvia de Yujiro Amma, fueron sorprendidos al punto de la conmoción, pues, si bien nadie esperaba nada de este mundo, ya que lo consideraban un mundo de simples animales que solo tenían de especial el que podían hablar, y, aunque al principio fue sorprendente el hecho que practicaran artes marciales, lo cual fue emocionante, su notoria falta de habilidad y luchadores a la altura de ellos, les hizo perder rápidamente todo el interés que hayan podido tener por cualquier individuo de este mundo. Sin embargo, la visión de estos fue cambiada por completo, cuando vieron al hombre que, al principio de la reacción, era grandemente aclamado como el mejor en toda su historia. Baki, con los ojos muy abiertos, así como su boca, no daba credibilidad al arsenal de habilidades del hombre, quien le dejó sin palabras. Oliva Biscuit, por su parte, estaba muy emocionado, deseando poder pelear con el mencionado Wei algún día. Mientras tanto, Yujiro Amma reía como todo un maníaco. Este viejo sí es interesante. Y pensar que, entre tantos debiluchos y despojos de mierda animal, podría haber alguien decente con quien pelear, podría durar para, al menos, servir como entretenimiento por un rato. No importa cuántas habilidades tenga la tortuga, a mis ojos, continúa siendo un debilucho, comentó Yujiro Amma, con arrogancia para luego volver la mirada a su hijo con desprecio. Es realmente patética, Baki, tu renovada admiración por el viejo y sus pobres habilidades. ¿En serio eres mi hijo? Patético, igual que tu madre, un hijo que admira a alguien más débil que él. Eres decepcionante, niño. Baki, escuchando cómo su padre se refería a él con tanto menosprecio y una completa falta de respeto, asimismo, insultaba a su difunta madre, procedió a levantarse de su posición para encarar a su padre como un hombre que defiende su honor y el de aquellos que ama. Sin embargo, fue detenido por Kosue, quien le tiró del brazo que le brindaba a la mujer de seguridad entre tantos monstruos que le rodeaban. La misma temía de Yujiro Amma y de lo que el mencionado podría hacerle a su novio si lo desafiaba o le faltaba el respeto de alguna forma. Para la tranquilidad de su pareja sentimental, Baki, tan comprensivo, optó por guardarse sus opiniones y volver a su lugar. Vamos, ogro, no puedes hablar en serio. Sé que no lo parece, a nuestra comparación, solo es una vieja tortuga, pero, por favor, esa tortuga es un templo de conocimiento, poder, fuerza física y mental, y habilidad de posiblemente cientos de años. No digo que seas más fuerte que tú o que yo.
pero debes admitir que para una tortuga es bastante sorprendente, sobre todo esa habilidad de trascender, comentó Oliva Biscuit, con su eterna sonrisa y el buen humor siempre acompañándole. Simples trucos sin valor que solo se puede encontrar en esa mierda para maricas que llaman Kung Fu. Nada de eso me importa, si es fuerte o no, solo eso es importante. La fuerza para doblegar a tus oponentes y hacer lo que sea, es lo único que importa y nada más, expresó Yujiro Amma, quien había perdido interés por lo visto en pantalla. Bueno, es tu opinión, sin embargo, estoy en desacuerdo. En mi opinión, el viejo es genial, además, se ve como alguien con quien fácilmente me podría llevar bien, contestó Biscuit Oliva. Por supuesto que estarías en desacuerdo, después de todo, nadie más que tú podrías estar rodeado de debiluchos y considerarlos amigos, decía Yujiro. Al tiempo que hacía comillas con los dedos de forma burlona. Espero no te estés haciendo débil, Oliva. Nunca me permitiría tal ofensa hacia mi persona. Mi mujer depende de mí y mi fuerza. Si me permitiera ser débil, ¿quién podría cuidar de ella? Así que no, ogro, si no fuera por ti, porque existes, sería actualmente el más fuerte, comentó Oliva Biscuit, eternamente sonriente, burlándose un poco de su más grande rival y amigo por igual. Tú y tus velocidades asquerosas, siempre arruinando el ambiente con esas declaraciones. Lastimosamente para ti, existo y después de mí, no existe nadie más fuerte que yo, comentó Yujiro Amma, divertido por el intercambio de pequeñas ofensas del uno al otro que iban dirigidas como bromas entre amigos. ¿Pero por cuánto tiempo? Hasta ahora, nadie te ha superado, pero estoy seguro existirá alguien que esté a tu nivel o aún te pueda superar. Con la finalización de las últimas palabras, Biscuit Oliva empezó a reír con su tono habitual. Ante la declaración, Yujiro Amma solo rió a carcajadas por el mal chiste que, de forma bastante irónica, era tan malo, pero tan bueno al mismo tiempo. La razón. El pensar que algún día a alguien le podría superar representaba una broma en sí misma. Yujiro solo desestimó su declaración y la descartó como algo sin valor. Antes de volver su atención a la pantalla, la mirada de Oliva se posó en el vástago del ogro, Baki Amma, quien estaba siendo calmado por su amigo, Kaoru Anayama, por la última ofensa que recibió por parte del ogro. Cuando lo miraba, por alguna razón, aunque éste no le haya demostrado nada, sentía confianza que el niño que compartía sangre con el monstruo, algún día le podría superar. Si no era el caso, entonces, al menos, le podría dar la batalla que siempre Yujiro Amma había deseado. Mientras tanto, en el Shinshinkai Dojo Karate, Doppo Orochi, Kazumi Orochi, asimismo, los estudiantes del primero en mención, yacían contemplando la pantalla. Los últimos conversando entre sí con emoción e incredulidad como niños pequeños que nadan en la emoción por contemplar algo poco común. Por su parte, padre e hijo hablaban entre sí. Los últimos guerreros fueron increíbles, pero este hombre está a un nivel completamente diferente. Pensé que solo veríamos una fuga de prisión, tal vez una fuga masiva de una prisión imposible de huir, pero aún no llegamos a esa parte y lo que nos han mostrado hasta ahora no decepciona. Me atrevo a decir que, a cada minuto, lo que la pantalla nos muestra es cada vez más interesante. Comentó Doppo Orochi, genuinamente impresionado por el maestro Oogway. Concuerdo con usted, padre. A cada instante, todo solo mejora. Me pregunto qué tan increíble será la fuga. Estoy empezando a impacientarme por la tardanza para llegar al punto. Comentó Kazumi Orochi, reflejando el sentimiento a través de un gesto como el golpeteo repetitivo de su dedo. Puedo comprender tu insatisfacción con la espera, hijo. También estoy algo impaciente. No han mostrado nada relevante con relación a la fuga de prisión, pero hemos podido disfrutar de la presencia de espléndidos luchadores, lo que me es satisfactorio, dijo Doppo, deseando poder ver más luchadores. Ahora que lo menciona, padre, me parece curioso que todo lo que hemos visto hasta ahora tenga relación total con el Kung Fu. Sin embargo, ¿estamos viendo una fuga de prisión? ¿No le parece extraño?, dijo Kazumi Orochi, con una mueca pensativa en el rostro. Así que, no fui el único que lo notó. Bueno, también me resulta confuso, no tengo como tal una idea clara, pero mi suposición es que, quien sea que esté arrestado, posiblemente también sea un luchador o un guerrero. Lo que me hace sentido,
sino por qué mostrarnos todo lo anterior. Compartió Doppo Orochi, haciéndose escuchar claramente por el resto de sus alumnos. Su hijo como aprendices estuvieron de acuerdo, encontrando lógica en las palabras del gran hombre, lo que los emocionó todavía más, pues pensaban que posiblemente sea alguien excepcional. Multiverso animado, universo Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Esta energía, el chi, es parecida con la fuerza. Ambas se guían por el mismo principio del universo, sin embargo, se diferencian notablemente. Comentó Obi-Wan, reflexivo. No equivocado estar, Obi-Wan. El mismo principio seguir, sin embargo, pura no ser. Poderosa es, pero en debate estar siempre entre dos fuerzas, luces y sombras, luz y oscuridad, lado luminoso y lado oscuro. Poderse ver en el siempre tenso maestro, Sifu. Qué miedos y frustraciones cargar, señaló el maestro, Yoda, con un dedo tembloroso a la gran pantalla. Todos volvieron su atención a la pantalla para efectivamente contemplar en el maestro, Sifu, lo que todos habían visto desde su presentación, una débil aura dorada que simbolizaba su dominio del chi. Sin embargo, en esta ocasión, todos pudieron notar la oscuridad contenida en el área del corazón del hombre, de la que podían sentir tristeza, amargura, frustración y dolor. Comprobando de esta forma que este chi tenía un parecido con la fuerza bastante notable, sin embargo, en ese momento, Yoda habló, a lo que todos le prestaron atención. Aclarado estar, parecido es, mas no ser igual a la fuerza. Este chi no es puro del todo, sin embargo, no hacerte del lado oscuro. Diría ser complementos, pero engañándome estaría, sin muchas suposiciones hacer. Temo no ser más de ayuda, comunicó Yoda a los miembros del consejo y quienes estuvieran presentes en la sala. Sin embargo, nadie culpó al viejo maestro por este hecho. Después de todo, estaban en presencia de una fuente nueva de energía bastante poderosa que era tan similar, pero a la vez tan distinta con la fuerza. El canciller, Palpatine, fue el primero en pronunciarse, agradeciendo al maestro, Yoda, por su aportación, mientras internamente se preguntaba si este mundo podía pertenecer al propio. Si era el caso, le gustaría saber, pues, deseaba poseer a este dentro de sus filas. Asimismo, le gustaría también tener dominio de este chi, que es absurdamente poderoso. Observando la habilidad de trascender, Palpatine se preguntaba si con esta podría vencer a la muerte y vivir para siempre. Maestro, tengo la ligera sospecha que este hombre es como el maestro, Yoda, susurró la Padawan, Ahsoka Tano, al joven adulto de cicatriz en rostro que era su maestro, mientras no separaba la mirada de la imagen de Owe. Anakin Skywalker rió con disimulo, lo dices por el aire sereno y lleno de misticismo alrededor de él, o la enorme cantidad de energía tan pura que lo rodea y lo hace brillar como un sable de luz, dijo Anakin, mirando con sarcasmo a su joven aprendiz. Bueno, sí, la verdad, estoy sorprendida por la enorme cantidad de energía que tiene, además de sus increíbles habilidades y poderes. Es un absurdo. Además, se nota que es mejor maestro que tú, comentó Ahsoka, en un intento por burlarse de su maestro. Inmediatamente, Anakin le aplicó un suave codazo a su joven aprendiz. Oye, eso es ofensivo. Deberías considerar disculparte o podría dejar de entrenarte, contraatacó Anakin con una burla. Ouch. Sé más gentil, soy una chica. Para amenazar, maestro, primero debería tener con que. Primero Ahsoka se cubrió la boca al finalizar estas palabras, intentando ahogar una burla para no llamar la atención de los maestros alrededor. Con las palabras anteriores dicha, Anakin Skywalker miró a su Padawan con una ceja levantada y una expresión seria, pero carente de toda seriedad real, para luego romper su expresión, sustituyendo esta por una sonrisa sincera que pasó a una de malicia, haciéndole saber a la joven aprendiz de forma indirecta que se vengaría por ello. Acto que fue respondido por una sonrisa de la joven para que ambos, luego de jugar, concentrarse en la pantalla. Dentro de la pantalla, en ese instante, el maestro, Owe, descendió, bajando con gracia del bastón, al tiempo que no retiraba la mirada de su alumno, a quien se dirigió con jovialidad. ¿Por qué debe ocurrir algo para que desee ver a mi viejo amigo? Entonces, no es nada, cuestionó Sifu, con una expresión que dividida entre la confusión y la extrañeza. Bueno, yo no dije eso,
aclaró Wei, con una eterna sonrisa en el rostro. Mientras se desviaba a su izquierda, donde yacían un conjunto enorme de velas encendidas que proporcionaban parte de la iluminación del lugar. El comportamiento enigmático de su maestro siempre resultó confuso para Sifu, quien, siendo su alumno y amigo más próximo, difícilmente podía entender a este y su actuar. Estando frente a las innumerables velas, Wei, con toda la paciencia del mundo, se dispuso a apagar estas, una a la vez, tomándose el tiempo necesario en cada inhalación y exhalación. Mientras tanto, Sifu observaba con disimulada impaciencia e incomodidad su alrededor, contemplando con tortura las velas aún encendidas, cuya existencia simbolizaba su permanencia eterna en aquel lugar. Segundo a segundo, crecía su impaciencia y la ansiedad por conocer la razón por la que fue llamado. Al tiempo que estos sentimientos se acrecentaban, el maestro, Wei, continuó absorto en la tarea trivial, despreocupado como siempre. En un punto, se detuvo para volver su atención a Sifu, quien, viendo la acción, volvió su atención al hombre con mayor ansiedad, deseando ya recibir la noticia que le tenía deparado su maestro. Wei, con el dedo alzado y la boca bien abierta, daba la impresión que finalmente diría la razón por la que llamó a Sifu. Sin embargo, todo fue un engaño, pues, en un cambio de actitud, volvió su atención para apagar otra de las velas frente a él. Esta acción se ganó una merecida carcajada colectiva entre los infinitos espectadores, por el buen sentido del humor y el espíritu bromista del anciano maestro, al menos, fue la reacción de aquellos más optimistas, bromistas y con un buen sentido del humor, asimismo, aquellos que ven la vida para ser disfrutada. Por otro lado, estaban aquellos con amargura en el corazón y así como Sifu, un temperamento impaciente que no toleraban las pérdidas de tiempo. Sin embargo, incluso ellos no pudieron evitar reír un poco tras contemplar la expresión agónica y casi cómica de Sifu, quien lucía a punto de estallar por la broma, dicho y hecho. Incapaz de conservar la paciencia por más tiempo, aun tratándose de su superior, realizó un movimiento cruzado de palamas que, debido a su potencia de empuje, generó una corriente potente de aire direccionada que apagó rápidamente las velas alrededor del estanque, quedando ambos maestros en la oscuridad, que solo era atenuada por el brillo natural del estanque que reflectaba una fuente de luz desconocida. Y como si no hubiera pasado nada, Sifu se dirigió a su maestro. «Decía usted, tuve una visión. Tai Lon regresará», expresó Wei, con pesar aparente en su expresión. La sola mención de este nombre, al que le siguió el anterior mensaje, despertó en el viejo panda una profunda angustia casi olvidada tras 20 años, que le siguió la preocupación, la ansiedad y el temor, los cuales se reflejaban en su rostro y postura debilita y tambaleante, simbolizando el profundo impacto que estas palabras tuvieron en él. Cuando los recuerdos del hombre vinieron a su mente, empezó a hiperventilar, al tiempo que empezó a negar su propia realidad. «Eso es imposible. Está en prisión», expresó Sifu. «Nada es imposible», fue la simple respuesta de Wei, emitida con total certeza. Y, debido a esta certeza siempre presente en las palabras del maestro, Sifu temió aún más por la posibilidad que aquel que algún día consideró su hijo, volviera. No aceptando este hecho, Sifu llamó a un mensajero por su nombre, no siendo otro que el mismo que le llevó la noticia de reunirse con Wei. Zeng, el ganso mensajero, se presentó de inmediato al cumplimiento de su deber, siendo abordado por un angustiado, ansioso y sumamente enojado Sifu, quien, en una rápida sucesión agresiva, empezó a emitir a gritos orden tras orden, los cuales le hizo entender que debía comunicar a la prisión que contenía a Tai Lon. «Sí, maestro», Sifu asintió. Zeng, quien emprendió el vuelo, pero, por no mirar por donde volaba, chocó dolorosamente con un pilar, pero tenía órdenes que cumplir, así que, ignorando el dolor, continuó volando, decidido a cumplir con su encargo. Observando el comportamiento de su viejo amigo y aprendiz, Wei, con una expresión complicada, a paso lento, caminó en otra dirección, al tiempo que aportaba, a través de unas palabras, un grano de arena de su sabiduría milenaria, la cual soltó en la brisa, con la esperanza que su alumno entendiera. Uno suele con frecuencia hallar su destino en el sendero que toma para evitarlo. Fuera de la pantalla, infinitos espectadores quedaron anonadados por la reacción casi violenta de Sifu y su creciente miedo por la mención de Tai Lon,
lo cual llevó a mucho de a preguntarse, ¿quién es Tai Lon? ¿Y por qué su mención generaba tal reacción en el viejo panda rojo? De estas preguntas, cada espectador sacó sus propias suposiciones para explicar este comportamiento inusual. Para este punto, aquellos individuos de mal del multiverso estaban ansiosos por conocer a Tai Lon. Infinitos mundos se preguntaban, especialmente aquellos en donde la escala de poder y habilidad está por debajo o es equiparable a la del mundo de Kung Fu Panda, ¿qué clase de individuo es Tai Lon? Multiverso animado, universo, Kung Fu Panda. La noticia conmocionó a todos los habitantes del Valle de la Paz, quienes, aún en la protección de sus hogares, yacían temblando de miedo con sus familias, pues no se sentían más seguros. Anteriormente tenían miedo, ahora experimentan horror por la certeza de la huida pronta de Tai Lon. Después de todo, nadie en el mundo era más creíble que el propio Oogway. Si él lo dice, es una verdad que nadie puede cuestionar. Esta noticia no solo conmocionó al valle, sino también al resto de China, pues, si bien Tai Lon únicamente propagó el miedo por una noche en un único lugar, sus grandes hazañas y habilidades son bien conocidas en todo el mundo, especialmente por los maestros. Es un hecho que, sin importar si se queda merodeando los alrededores del valle, nadie querría que estuviera libre. Por esta razón, maestros del Kung Fu en todo el mundo prestaron la mayor atención a la pantalla. Mientras tanto, en el patio exterior de entrenamiento del Palacio de Jade, los 5 furiosos yacían reunidos, cada uno con expresiones variadas. Nuestras suposiciones fueron correctas. Tai Lon escapará, expresó Tigresa, para hacerse escuchar por el resto. ¡Ay, no! Debemos impedir que escape, comentó Víbora, remarcando la obviedad. Sí, debemos prepararnos e idear un plan de contingencia. No lo debemos enfrentar directamente sin tener un plan sólido, compartió Grulla, haciendo notar su tartamudeo al hablar. Deberíamos primero terminar de ver lo que nos muestre la pantalla, luego podremos idear un plan, compartió Mantis, con gotas de sudor resbalando por su frente por el miedo de algún día tener que enfrentar a ese monstruo, llegando a preguntarse el alcance de las habilidades de Tai Lon. Esta preocupación recurrente le hacía desear entre pensamientos que la diferencia de nivel no fuera tan grande, al menos, así sabía que tendrían una oportunidad de vencer. Estamos muertos, comentó Mono, quien, si bien no quiso mostrar su verdadero miedo, a través de las palabras como acabó de hacer, no pudo evitar comentar involuntariamente cuando el maestro, Oogway, confirmó la sospecha que todos estaban presentando. Y, en un acto casi inmediato, todos los presentes clavaron su mirada en él, algunos con lástima, como el caso de Grulla, Víbora y Mantis, a pesar del mal humor del último, y otros con una molestia tan notoria que lo congeló en su lugar con una mirada tan fría que, al instante, hizo que se arrepintiera de sus palabras anteriores. Sin embargo, para su alivio y sorpresa del resto, fue lo único que recibió de su compañera. Después de todo, su interés real estaba en la pantalla y no quería perderse de nada con lo que impedir la huida de Tai Lon. Mientras tanto, en el árbol de duraznos de la sabiduría celestial, Sifu yacía respiración un poco más tranquila, luego de haber sufrido un nuevo ataque de pánico, siendo gracias a su maestro que ahora podía estar un poco más en control de sí. Ay, mi amigo, si continúas así, ¿cómo esperas vivir tanto como yo? Bromeó Oogway, en un intento por aliviar el ambiente. Me disculpo, maestro, no quería preocuparle de esa forma. Es solo que, sin embargo, antes de poder excusarse de forma convincente, Sifu fue interrumpido por Oogway, retirándole la palabra para ser él quien habla nuevamente. Está bien, Sifu. No hay necesidad de disculparse. Puedo entender tu dolor perfectamente. Hace mucho tiempo que dejaste de ser su maestro, aunque nunca dejaste de verlo como tu hijo, reveló Oogway, expresando de forma perfecta el sentir de su alumno. Tales palabras dejaron sin habla a Sifu, quien volvió su mirada sorprendida a su maestro, no pudiendo decir o hacer otra cosa, más que callar, observar y escuchar con atención al viejo Oogway, quien aún no había terminado. No te juzgo por nada, mi amigo. Nadie tiene el derecho, tampoco yo, de juzgar a un padre por el amor incondicional que profesa a su hijo, sea o no de sangre. Sin embargo, tienes que hacer la paz, Sifu, con la realidad y, sobre todo,
con tu pasado, o ambas podrían hundirte hasta el fin de tus días. Al final de su oración, Oogway clavó una mirada gentil cargada de lástima por su alumno, en quien reconocía a un hombre martirizado por su pasado y que quería ayudar a encontrar su paz interior. Por parte de Sifu, este no podía retirar la mirada del maestro, quien, especialmente por respeto, aunque, siendo muy sincero, era en su mayoría por el shock que le produjo la declaración. Sin embargo, se sintió aliviado por no ser juzgado por su mayor referente de respeto. Liberando un suspiro, que simboliza la liberación temporal de sus cargas emocionales, Sifu hizo una reverencia al hombre, a quien le agradeció en acción y palabras sinceras. Por su parte, Oogway solo sonrió. Luego de esto, ambos individuos volvieron su atención a la pantalla. Multiverso animado, universo, Star Wars, periodo de las guerras clon, sala del Consejo Jedi. Un hombre sabio, he de admitir. Vasta experiencia sus palabras cargan. Todos, solicito atención. Aprender deben de esta lección. Joven, Anakin, usted, por encima de todos, joven e imprudente es, conservar debe, las palabras del maestro, Oogway, como mi consejo comunicó, Yoda, al resto de miembros de la Cámara. Entiendo, y gracias, maestro, Yoda. Guardaré esta lección y la estudiaré, expresó Anakin Skywalker, al tiempo que mostraba una reverencia al gran maestro Jedi. Mientras tanto, Ahsoka reía por la forma indirecta en que su maestro fue llamado mocoso imprudente. Notando esto, Anakin la miró para luego susurrarle una orden simple que no le dejó otra opción que callar y aceptar. Lo mismo va para ti, sabionda, expresó Anakin con una sonrisa en el rostro. Sí, maestro, dijo Ahsoka, no teniendo otras opciones de respuestas. Mientras esta discusión finalizaba, los maestros discutían acerca de Tai Lon. Captando la inmediata atención de los jóvenes maestro y aprendiz. Puedo sentir perturbaciones en el maestro, Sifu. Presiento en todo esto que algo no se ha contado. Dijo Obi-Wan Kenobi. Empezando por quién demonios es Tai Lon. Comentó Mace Windu, tan tosco al hablar como es costumbre. Posiblemente se trate de un antiguo enemigo del maestro, Sifu. Tal vez alguien muy poderoso, llegando a estar a su mismo nivel o superándolo. Expresó Obi-Wan con su característica serenidad estoica. Es muy posible, pero permíteme dudar y estar en desacuerdo contigo, maestro, Obi-Wan. Es posible que sea un criminal con gran poder e influencia en ese mundo, y que está en la capacidad de provocar una guerra, emitió su opinión, Mace Windu. No podemos descartar nada, ninguna posibilidad, maestro, Windu. Solo podemos suponer en base a lo que nos hemos escuchado de la pantalla. Además, usted también lo siente, esos sentimientos que el maestro, Sifu, experimenta, no son propios entre enemigos, dijo Obi-Wan. En ese momento, Yoda golpeó su bastón contra el suelo repetidas veces, demandando calma y atención sin emitir palabras. El mensaje fue recibido por todos los maestros, quienes volvieron su atención al viejo Jedi. Posible es, más dudo que sea. Presentimientos tengo del maestro. Nada bueno es. Dolor, angustia y tristeza siento, y pesar profundo. Muy posible es que Tai Lon ser un antiguo alumno de Sifu. Una posibilidad triste y lamentable, pero la más racional. Expresó Yoda, con lástima por el viejo maestro, Sifu. Todos debatieron esta posibilidad, hallando efectivamente que era la más lógica. Sin embargo, alguien que había estado viendo la pantalla y las expresiones dolorosas del hombre, recordó a su madre y cómo ésta se sentía cada vez que sufría daños, lo cual le dio una idea que podría servir como base para algo más. Maestros, si me disculpan, me gustaría aportar mi opinión. Anakin respiró profundo antes de dar su respuesta. No creo que sea solamente eso. No quiero contradecirlo, maestro, pero tengo el presentimiento que es más que un lazo de maestro y aprendiz. Es solo una suposición, pero esto se siente más como una relación padre e hijo. ¿Y cómo puedes estar seguro?, cuestionó Mace Windu, desafiante. No tengo certeza, maestro, Windu, es una suposición. Un presentimiento que creí conveniente compartir con todos para tener una perspectiva más amplia y alejada de lo que estamos acostumbrados. Expresó Anakin, relajado.
Agradecidos estamos, joven Anakin. Su enfoque permitir puede que nosotros también podamos explorar posibilidades alternas, expresó Yoda. Dicho esto, todos continuaron en su debate mientras volvían su atención a la pantalla. Dentro de la pantalla, inmediatamente, Sifu, aún angustiado y preocupado por la situación fuera de su control, empezó a dar razones a su maestro para que ambos tomaran las medidas necesarias para evitar que Tai Lung arrasara con el Valle de la Paz. Pero, Wei solo disipó sus preocupaciones con un comentario relacionado con su alumno. Tu mente es como esta agua, amigo mío, cuando está agitada se vuelve difícil ver, pero si dejas que se calme, la respuesta se vuelve clara, expresó Wei, mientras se aproximaba al estanque, cuya superficie tocó sutilmente con su bastón para calmar la fluctuación ocasionada por los pétalos que cayeron en su superficie, aclarando la misma y mostrándose en el reflejo la estructura de un dragón hecho de oro puro. Ambos alzaron la mirada a la descrita estructura con un fino rollo en su hocico. Infinitos espectadores no podían dejar de sorprenderse cada vez más, especialmente aquellos considerados eruditos y estudiosos en sus mundos por la filosofía y la capacidad de hombre al hablar con tanta simpleza que hasta parece elegante. Asimismo, por su experiencia en términos de la vida. Para este punto, muchos deseaban algún día tener la oportunidad de conocer al anciano maestro. El rollo del dragón fue el simple comentario de Sifu, con asombro y esperanza reflejado en sus ojos, creyendo que no viviría lo suficiente para ver la llegada del guerrero dragón. Para este punto, los infinitos espectadores yacían preguntándose de forma seria, ¿qué era el tal rollo del dragón? ¿Y por qué es tan relevante? Llegó el momento, fue todo lo que comentó Wei. Pero ¿quién es digno de recibir el secreto para el poder ilimitado y volverse el guerrero dragón? Fue el cuestionamiento de Sifu hacia su maestro, esperando recibir una respuesta real a sus problemas. La reacción de los infinitos espectadores no se hizo esperar. Quienes eran más crédulos estaban asombrados por la implicación de tener acceso a tal rollo. Los más ambiciosos y hambrientos de poder lo deseaban poseer para lograr sus objetivos. Otros, que eran más escépticos con relación a los misticismos cósmicos a raíz de su normativa social, desacreditaron tales afirmaciones con ligereza. Pero sin importar si creían o no, todos coincidían en un hecho, deseaban conocer más de este rollo del dragón. Sin embargo, la pantalla continuó relatando. Muchos sospecharon con decepción que no se hablaría más del asunto del rollo. Después de unos instantes de silencio, Wei respondió de tal manera que nadie jamás esperó tal respuesta, incluso él mismo, Sifu, quien quedó en blanco con tal respuesta. Yo no sé, fue su único comentario mientras esbozaba una sonrisa sutil. La respuesta del maestro tomó a los infinitos espectadores desprevenidos, haciendo que muchos volvieran a replantearse la idea de ser entrenado por Wei. Sin embargo, también volvió a ganarse una serie de risas por la expresión puesta por Sifu. Días habían transitados desde aquella conversación entre alumno y maestro. En un cambio de escena, se mostró al mensajero, Zeng, volar de forma apresurada por una región montañosa estéril, donde la nieve y el frío extremo, así como las tormentas de esta misma naturaleza eran la norma, haciendo aún más desafiante su viaje. Zeng presentaba agotamiento por los días enteros de vuelo sin descanso. En la lejanía, pudo observarse una montaña particular, con un gran agujero, donde se mostraba grandes portones de madera sólida, las cuales yacían reforzadas por un armazón de metal. En la cima y rodeando la montaña, yacía una inmensa fortaleza blindada que, más allá de parecer una fortaleza, parecía la propia montaña vuelta una fortaleza inexpugnable. Zeng finalmente había llegado a la prisión de máxima seguridad de Chorgom, fuera de la pantalla. Multiverso Series, Universo, Juego de Tronos, Temporada 1, periodo antes de la visita del rey a Invernalia, Castillo de King's Landing, Sala del Trono. Robert Baratheon tenía previsto visitar a su viejo amigo, Ned Stark, por asuntos oficiales y personales. Sin embargo, el viaje se había pospuesto por algún tiempo por la presencia de las pantallas, las cuales generaron un gran revuelo en el reino y zonas aledañas. Por los 7. Seguro que es una prisión y no una fortaleza, expresó el rey, Robert Baratheon. Sí, señor, no se equivoca, comunicó Sir Daras. ¿Por qué te sorprende esa fea construcción? No tiene nada de especial.
Después de todo, no pasa de un agujero asqueroso para encerrar a la escoria. Dijo Cersei Lannister, despectivamente. Es cierto, mi señora, y, por lo mismo, es sorprendente para nuestro rey. Si bien, tenemos prisiones óptimas para encerrar a nuestros criminales, el hecho que una prisión sea una fortaleza da mucho en qué pensar. Por ejemplo, ¿quiénes están allí encerrados? ¿Qué tan peligrosos son para necesitar de una seguridad tan elevada?, expresó Sir Varys, con su característico tono lleno de seguridad, confianza y serenidad. Acalla, eunuco. No recuerdo haber pedido tu opinión, declaró Cersei Lannister, eufórica y arrogante. Silencio, mujer. Me importa más la opinión del eunuco que la tuya. Así que, a callar, expresó el rey Robert. Estas palabras obviamente molestaron en gran medida a la mujer, quien, a pesar de su naturaleza arrogante por su linaje, sabe cuándo callar y no recriminar cuando se debe, siendo esta ocasión una de ellas. Mientras tanto, en Invernalia, los miembros que conforman a la casa Stark yacían reunidos en el gran salón, junto con ellos estando Tyrion Greyjoy, Roderick Castle y, por supuesto, el maestro Luwin. Este mundo no me deja de sorprender con cada vistazo. Si hoy muriera, moriría como el hombre más feliz del mundo por ver un mundo tan distinto al nuestro, expresó Master Luwin, sin contener su emoción. Estoy de acuerdo con usted, maestro Luwin. Me es sorprendente que esto que aparenta ser una fortaleza, sea, en realidad, una prisión que tantos criminales peligrosos tendrán existen en ese mundo, expresó Ned Stark, intrigado. Probablemente muchos esposos. Pero no debemos preocuparnos por algo como eso, después de todo, no son el norte ni Westeros, así que estamos seguros, expresó Catelyn Stark. Pero eso no quita la posibilidad que nuestro mundo pueda aparecer. Si esta cosa muestra el futuro y pasado como ha demostrado que puede hacer, entonces temo al futuro que pueda mostrar, dijo Ned Stark, con el único pensamiento en mente sobre el futuro de su familia y la verdad sobre Jon. Cayendo en cuenta de este hecho, todos los presentes estuvieron de acuerdo con los temores de su señor, especialmente su esposa. Entendemos, padre, pero deberíamos disfrutar ahora lo que se nos muestra. Después de todo, no se ve todos los días un mundo de animales que hablan y saben pelear, dijo Robb Stark. Estas palabras causaron emoción en los Starks más jóvenes. Ned, estando de acuerdo con las palabras de su hijo mayor, optó por relajarse y continuar viendo lo que la pantalla tenía para mostrar.